con todos nosotros esta noche fue el padre Luis Alberto Caspar Uribe, al cual le damos las gracias por su presencia, porque esta noche nos va Padre Ángelo, buenas noches, queridos amigos, buenas noches. Agradezco la invitación, también la oportunidad que me ofrecen para compartir con ustedes una preocupación de toda la Iglesia. Como veremos más adelante, nuestro Papa Francisco, nuestro arzobispo, el cardenal Juan Luis, de nuestros sacerdotes, con respecto a esta ideología tan sutil que se ha ido metiendo hace muchos años, 40 años atrás, que va llegando ya a nuestro país, la ideología de género. Seguramente muchos de ustedes no conocen realmente sus peligros y sus alcances, e incluso, no me extraña, que algunos de ustedes incluso hasta ahora lo ven como algo bueno. Pero ahora veremos realmente detrás de todo eso que hay, la ideología de género. El año pasado, en la Arquidiócesis de Lima se ha clausurado un sínodo. Un sínodo es en la que el obispo oye a todos los feligreses, laicos, religiosas, sacerdotes, incluso no creyentes, sobre sus preocupaciones, sus proyectos, sus inquietudes y también lo que piden a sus pastores, a su iglesia de Lima. Este sínodo se convocó bajo el lema "Tú tienes la palabra", y durante varios meses se fue primero recogiendo las encuestas, cuestionarios que se repartieron por las parroquias de Lima, después se hizo grupos de trabajo, después se hizo síntesis, se distribuyó esos borradores, etcétera, etcétera. Y uno de los puntos que los fieles laicos piden a sus sacerdotes es que se los formen. El pueblo de Dios está hambriento de ser formado, no en política, en economía o en otros temas civiles, sino en la formación de su fe, en lo que hemos recibido, queridos hermanos, en el momento del bautismo, nuestra fe. Ustedes nos exigen de nosotros que les formemos en ello, en la doctrina social de la Iglesia, en los principios, valores, actitudes de un ser cristiano. Y cuando fueron proponiendo temas, salió uno de ellos, que es la ideología de género. Porque ya algunos líderes eclesiales y algunos sacerdotes, algunos consagrados, ya lo detectaron, ya veían que algo malévolo se está cultivando, se estaba construyendo, y pedían. Y de hecho es una de las proposiciones, de las conclusiones de este 21º Sínodo Arquidiocesano de Lima, en su número 26, está en la carta pastoral que el arzobispo ha publicado este año, dice lo siguiente con respecto a la ideología de género. Y lleva por título, dentro del epígrafe que pone "La familia cristiana al servicio de una sociedad cristiana", y subtítulo del número 26. Este documento está publicado en la página web del Arzobispado de Lima, www.arzobispadodelima.org. Ahí está publicado. En su número 26 dice: la ideología de género destruye el matrimonio y la familia. Solo les digo el título, más adelante desarrollaré el contenido de esta propuesta número 26 al respecto. Eso con respecto al Sínodo de Lima. El año pasado también se clausuró un sínodo, pero ya un sínodo extraordinario a nivel mundial, que 2 años atrás había convocado el Papa Francisco.
Y el Papa había dicho, solo un tema, van a estudiar todos los obispos del mundo, el tema de la familia. Y clausurado el sínodo, el Papa publicó este documento. Esto lo pueden encontrar en internet, está publicado. Se llama Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, está en latín. Exhortación apostólica del Sumo Pontífice Francisco, y su título en español sería Sobre el amor en la familia. Sobre el amor en la familia. Sé que aquí hay algunos que están preparando para el matrimonio. Están a tiempo para arrepentirse. Están a tiempo. Casarse son palabras mayores, implica toda la vida. Esto es un documento ideal que deben tener, estudiar los futuros esposos y también ya los matrimonios constituidos. Pues en el número 56 de este documento, el Papa Francisco dice lo siguiente. El Papa hablando de desafíos que hay en la Iglesia. Y uno de ellos dice, otro desafío que surge de diversas formas de ideología, está la ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer. Y el Papa sigue explicando y desarrollando sobre la ideología de género. ¿Por qué, queridos hermanos, he citado estos dos documentos? Para que ustedes vean que son preocupaciones urgentes, tanto de toda la Iglesia universal, 5 continentes, con su cabeza, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, a quien le debemos obediencia como católicos, por quien debemos rezar y con el que debemos estar en comunión. Él es el garante de nuestra fe, Él es el garante del magisterio. Y con el arzobispo, que es el pastor de esta iglesia de Dios. Es la preocupación que existe en toda la iglesia sobre este tema de ideología de género. Vamos a pasar un videito breve ahorita. Es un video de 5 minutitos, prohibido dormirse, que es lo que ya está pasando ahorita en un país vecino, en Colombia, y cómo los papás están despertando. La ideología de género es como un tsunami, como una ola que se viene y que ya arrasó, Europa ya arrasó, Estados Unidos ya se lo comió, y está viniendo el tsunami, ya pasó por Venezuela, hasta Colombia, y nos está llegando ya pronto aquí. Este video está hecho por unos padres de familia que ven lo peligroso que están haciendo los que propagan esta ideología con sus hijos, con sus niños. A ti y a mí, ya difícil, esta ideología nos va a hacer cambiar, porque tenemos claros nuestros principios de alguna u otra manera. Pero a nuestros niños, queridos hermanos, estamos en una guerra y el punto de batalla es la mente de sus hijos. Este video es muy ilustrativo al respecto. Veamos. La vida está llena de amaneceres, de nuevas oportunidades para vivir, crecer, aprender, enamorarse, formar una familia y ser feliz. Hola, soy Catalina Castillo, mamá de 2 hijos, Andrea y Sergio. Doy todo lo que tengo por ellos porque quiero verlos tener una vida plena y feliz. Es por eso que hoy quiero hablarle a usted de un tema que considero fundamental para alcanzar este sueño, la sexualidad. En los años 90, los colegios colombianos incluyeron las clases de educación sexual obligatorias con el fin de ayudar a las nuevas generaciones a superar los problemas de moralismo, tabúes y la falta de información que se manejaba en los hogares. Esta nueva asignatura nos cuestionó como padres. Algunos lo asumimos como un reto para hablar de estos temas con nuestros hijos, pero la gran mayoría delegó la responsabilidad a los colegios. Lo que sí esperábamos era que el programa estuviera basado en valores y principios, que se hablara del amor integral y según la madurez y la edad de los niños. Pero todo esto da un giro muy sutil, que los padres no hemos visto. Por eso le pregunto hoy, ¿conoce usted el contenido y el material que le están presentando sus hijos en las clases de educación sexual? ¿Sabe usted cómo le están enseñando la sexualidad a su hijo? ¿Y qué concepto de ser humano buscan alcanzar? Pues yo tampoco lo sabía, hasta que llegó mi hijo Sergio, muy perturbado por lo que le habían enseñado en el colegio, y decidí investigar. Lo que encontré me aterró y se lo quiero contar.
Desde el 2003, el Ministerio de Educación Nacional, junto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, hizo pública su política de salud sexual y reproductiva. De ahí viene el programa de Educación para la Sexualidad y de Construcción Ciudadana. El programa busca despertar la actividad sexual de los niños desde pequeños, la autoexploración del cuerpo y la búsqueda de un placer sin límites, acabando así con el sano desarrollo de los niños, utilizando materiales inadecuados y sin filtros de ninguna clase. No está fundamentado en la biología, sino en una ideología cualquiera, que busca adoctrinar a los niños en una política transversal de género, diversidad y tolerancia. ¿Usted se imagina qué pasa por la cabeza de un niño cuando en el colegio que escogieron sus papás para él le dicen que uno no nació ni hombre ni mujer y que uno puede transformar su identidad sexual según su deseo? Que el programa le enseña a su hija que se puede enamorar de su mejor amiga, que eso es normal y puede ser aceptado, porque todos tenemos derecho a decidir cuál es nuestra identidad sexual, que tiene derecho a experimentar el placer sexual por encima de todo, sin necesidad de generar ningún vínculo, que el sexo es una necesidad básica y que debemos respetar todas las formas de sexualidad, con el único objetivo de satisfacer el placer y crear una democracia sexual. Yo me pregunto hoy, ¿qué pasó con la inocencia, con el pudor, con el amor, el enamoramiento, con el valor de entregarse a otra persona, el respeto hacia uno mismo y de formar una familia? Por eso, ya no nos extraña ver niñas de escasos 12 años con bebés en los brazos y jóvenes teniendo relaciones sexuales sin trascendencia y sin importar las consecuencias. Enfermedades de transmisión sexual, aborto, adicción, soledad, depresión y suicidio. Ya nada nos sorprende. Hay acceso a anticonceptivos gratis desde niños, causando un aumento en la promiscuidad y las relaciones homosexuales entre jóvenes. Lo más grave de este programa es que nos están violando el derecho fundamental que tenemos nosotros los padres de ser los primeros educadores de nuestros hijos y educarlos según nuestros valores. ¿Ustedes se imaginan qué pasa cuando a los niños y adolescentes se les llena de derechos y no se les exigen ni deberes ni se les ponen límites? Por eso estoy hoy aquí, porque no voy a permitir que manipulen la conciencia de mis hijos. Padres de familia, esto es una guerra y el campo de batalla es la mente y los valores de nuestros niños. Estoy dispuesta, así como otros padres de familia, a dar un paso al frente y estoy segura que usted también. Actuemos ya. Empiece por conocer qué le están dando a sus hijos en el colegio. Cuéntele a otros papás. Ingrese a nuestra página e infórmese. Todo este primer inicio, a modo de introducción, pienso que media horita más haré ya propiamente mi exposición, pues pasaremos a las preguntas que ustedes tengan a bien formularme, si no, continuaré un poco más, y luego, antes de las 9:30, padre, espero terminar esta reflexión. El plan curricular de educación básica para la educación del año 2007, por lo tanto, nidos, primaria y secundaria del Ministerio de Educación de nuestro país, recoge todo esto. Y a partir del próximo año, todos los colegios, las escuelas y los nidos estarán pues siguiendo las propuestas de la ideología de género aquí en nuestro país. Busquen en internet, yo no los estoy engañando, busquen en internet el Plan Curricular de Educación Básica 2017. Dice el trabajito. Estudien y vean y confronten lo que ahora se les va a explicar. Hablar de la ideología de género, que todavía no he entrado. Queridos hermanos, el día de hoy lo mucho que voy a hacer es alertarles y darles un caramelito, porque no da tiempo. Ustedes tienen que investigar, tienen que preguntar, tienen que preocuparse. Hay nidos ya aquí en Lima. Nosotros hasta ahorita tenemos detectado 4 nidos dentro de la jurisdicción de la Arquidiócesis de Lima, 4 nidos en los cuales se está haciendo centros pilotos
van a implementar el próximo año en nidos estatales con respecto a la ideología de género. Por ejemplo, ¿qué hacen esos nidos? Y los papás no saben, ¿ah? Tienen sus hijos, ustedes ni idea. Por eso, pregunten qué han hecho hoy día a sus hijos en el nido. A ver, en el recreo, ¿qué han hecho? A ver, el libro, ¿qué te ha dicho? La profesora te ha dicho, la miss te ha dicho algo, que no cuentes nada. No, cuéntame a mí, no hay secretos. Porque les van diciendo a tu papá, no les digas. Hay nidos, 4 nidos en Lima, durante el recreo. A los niñitos de las niñitas los separan. A los niños, los bebitos, pre-kinder, kinder, que es 4 o 5 añitos, ¿no? Los visten a los varoncitos de mujercitas y a las mujercitas de varoncitos. Los visten. ¿Por qué? Porque la ideología de género, de ahí viene género, pues. Género, tú dirás, masculino y femenino, pues te equivocaste. Se empezó hace 40 años hablando de 5 tipos de géneros. Ellos no hablan, propagan la ideología de género de masculino y femenino. No está en su vocabulario de ellos. Porque si estuviera en su vocabulario de ellos, tendrían que decir ideología de sexos. No usan la palabra sexo, sino género. Empezaron hablando de 5 tipos de género. Ahorita hay 32 tipos de género. La ideología de género, que dice que el ser humano nace neutro, él tiene que construir su sexualidad. Por eso a los niñitos, pues, él tiene que construir, tiene que elegir. Te he visto con mujercita y tú eliges si sigues con mujercita o no, aunque biológicamente estés varoncito. Se empezó con 5 tipos. Heterosexual, como no quieren hablar de masculino y femenino, heterosexual. Homosexual, bisexual, transexual y lesbianismo. Así empezaron. Y ahorita pasamos por sexo con animales y seres humanos y terminando por la pedofilia. Así de aberrantes toda esta ideología. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se pretende construir una nueva cultura en la que ya no hay espacio para Dios. Si Dios creó varón y mujer, lo leemos en la Biblia, en Génesis. Pues no, Dios ya no tiene espacio aquí. Dios no creó varón y mujer. Se pretende borrar todo signo cristiano de la sociedad. ¿Por qué? Porque la ideología de género se encuentra en Occidente, que alguien le hace el frente, pues. Lo único, la iglesia. Por eso a la iglesia y a todos aquellos que defendemos nuestros principios y nuestros valores nos quieren hacer callar, atacándonos y diciéndonos que somos homofóbicos, o que somos lunáticos, trasnochados, o fanáticos religiosos, o retrógrados. Exacto, retrógrados. Esta ideología de género incluso va contra la ciencia. Si la ciencia ha demostrado, eso no hace falta ser religioso o no religioso, creyente o no creyente. Si el hombre y la mujer son distintos, su feminidad y su masculinidad, por más que tú quieras que el varón sea mujer y tenga hijos, es imposible. Le puedes hacer todas las operaciones que quieras a ese hombre, pero nunca va a tener en su vientre a un niño 9 meses. El cerebro de la mujer y del hombre es totalmente distinto. Y no hay 3 tipos distintos de sexos en un cerebro. O es masculino o es femenino. Estamos yendo a la ley natural, queridos hermanos. Pues si ustedes, bueno, ustedes no hay problema, a veces me ha tocado dar charla en otros lugares donde no conocen algunos, incluso muy difícil que vean la playa. Y ustedes a veces ven unos barcos, o si nos sacamos más adentro, unos transatlánticos. Pues el transatlántico, ese buque inmenso, es la ideología de género. ¿Y cuáles son sus cargas? Son, por ejemplo, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia. Por ejemplo, también las leyes del crimen por odio, que ahora les voy a explicar. Y a veces nosotros estamos como preocupados, diciendo, hay que defender la vida de ese bebito que está en el vientre de su madre. Claro que hay que defender y hay que estar preocupados, pero son las ramitas.
son las hojitas del gran tronco que es la ideología de género. Ahí está el tema de fondo, queridos hermanos. ¿Cómo defendernos al respecto? Pues estudiando bien la ley natural, la antropología del ser humano, y también pedir consejo y estudiar los documentos de la Iglesia que hablan al respecto. El Papa Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, para citar pues todas estas criaturas de la ideología del género. El Papa Benedicto nos hablaba del relativismo. Ya no hay nada absoluto, todo es relativo, por tanto todo está permitido. ¿Cómo es posible esto? Hay principios absolutos, hay principios que no se negocian. Por ejemplo, la vida. La vida no se renuncia a ella bajo ninguna condición, y mucho menos de los más indefensos. Esos abuelitos, esas personas mayores, enfermas, para nosotros son nuestros tesoros, no son una carga para nosotros. Pues para la ideología de género es una carga. Solución de eutanasia, pues, lo que dicen la muerte santa, la muerte dulce. Pues ese enfermo es un tesoro, o esa persona mayor, nuestros abuelos, lo que dieron por nosotros. Hay que darle calidad de vida, hay que dar testimonio de nuestra fe hasta cuando Dios quiere y se lo lleve. No hay que renunciar a la vida. Otro indefenso, esa criatura que está en el vientre de su madre. Tenemos que ser voz del que no tiene voz. Y la vida empieza en el mismo momento de la concepción, no una vez que nace. ¿Qué dice la ideología de género? No, déjala decidir. Porque mientras el bebé esté en el vientre de su mamita, la mamá decide. Y mientras no nazca, no es persona, no tiene derechos. Oye, pero esa vida que está dentro tiene igual derechos que la tuya y la mía. No es ni menos ni más, solo que no ha nacido. La ideología de género, sin embargo, te dirá no. Entonces esté ahí, no hay problema. Pero tiene vida, ¿verdad? Es persona. No se renuncia a la vida bajo ninguna circunstancia. Hoy, como la ciencia ha avanzado, se puede ver en el vientre ya al mes, a los 2 meses, 3 meses, cómo está la criaturita. Y si él quería o ella quería varoncito y es mujercita, como no le gusta, aborto. O dicen, no, porque resulta que parece que el corazón no le está funcionando bien, aborto. Oye, pero ¿por qué tiene el pelo tan oscuro? Yo quería aborto. O porque tiene esta enfermedad. No se descarta. Y aquí viene el Papa Francisco. Él llama la cultura del descarte. Cultura de la muerte, el relativismo, cultura del descarte. Se descarta. A este bebé que yo no esperaba, lo descarto, pues porque no me va a dejar estudiar, no me va a dejar disfrutar de la vida. Descarto a este anciano, pues porque es una carga para mí, no sé con quién dejarlo. Me está generando gastos, me quita la paciencia. Pues ese anciano te dio la vida, ese anciano te educó, ese anciano forjó este país y tiene derecho a que le des una vida digna hasta el último momento. La cultura del descarte se descarta. Y esto afecta a todo, al matrimonio incluso. Como ya no me gusta, como he engordado, descarto, busco otro. O como pues, que yo pensé tal, lo descarto. Descarte. Este es el relativismo, se relativiza todo, queridos hermanos. Y todo esto impulsa la ideología de género. No se negocia la vida, no se negocia el matrimonio. Ustedes que se van a casar algunos, no se negocia. El matrimonio es uno con una y para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Y tener hijos con la paternidad responsable, lógicamente, para que sean felices. ¿Quién en su sano juicio, ya los que son esposos, por ejemplo, los que se van a casar, tú te has casado con ella o con él, o te vas a casar con ella o con él, porque tú lo odias para hacerle la vida desgraciada? No. Pues puede haber por ahí algún loco que diga, no, yo como la odio, me voy a casar con ella y le voy a hacer la vida como un infierno. No, a cuadritos, ¿no?
se casa para ser feliz, para ser santo. El tercer principio que no se negocia. Papás, los que van a ser papás, la educación de sus hijos. Ustedes son los primeros responsables, no el gobierno, ustedes. Por eso ustedes eligen el colegio, se esfuerzan donde educar a sus hijos. Ustedes ven el progreso de sus hijos, que el Estado sea el papá y ustedes los hijos. El papá pone pues escuela, profesores, y pone el plan de estudios y él te lleva por donde quiere. No, el Estado es subsidiario, te ayuda, y la iglesia también es subsidiaria, pues tiene sus colegios parroquiales que nos ayudan, pero los responsables son ustedes, ustedes. ¿Cuántos de ustedes ya tienen sus hijos o sus nietos y se preocupan en ver sus tareas, hablan con los profesores, van a los colegios, eligen en qué colegio estudiar y exigen? Eso es su responsabilidad de ustedes. Vida, familia, educación de sus hijos no se negocian. Y finalmente, la libertad religiosa. Tenemos derecho nosotros, por ser personas humanas, somos por naturaleza un ser religioso. Y en nuestro caso, hemos tenido esa bendición de Dios a través de una evangelización en nuestro país, y a través de nuestros misioneros, de nuestros sacerdotes, de nuestros antepasados, que se nos ha dado la fe católica. Y en este país la gran mayoría somos católicos. Así como el Estado peruano y cualquier otro Estado tiene su propia organización, sus propias leyes, nuestro país tiene su constitución, por ejemplo. La Iglesia Católica también es un pueblo de Dios, también tiene sus propias leyes espirituales, eclesiales, lógicamente. Y así como que por peruanos estamos obligados a cumplir la ley civil, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, también tenemos nuestras leyes. Y algunas son divinas, que no se negocian, que no se pueden renunciar, porque el mismo Dios lo estableció así. Y algunas que son eclesiásticas, que nos ayuden a cumplir esa ley divina, esa ley natural. Y con los otros que no creen igual que nosotros, se les respeta la tolerancia. Pero sin embargo, los de ideología de género piden de nosotros que seamos tolerantes con ellos. Por supuesto que somos tolerantes. Por supuesto que amamos a los pecadores. Cristo ya nos dijo: venir por el enfermo, no venir por el sano, es venir por el pecador. A ese hermano que ha caído en el pecado del aborto, de la homosexualidad, etc., lo abrazamos, lo acogemos, lo buscamos, lo ayudamos, lo levantamos, pero no callamos ante su pecado, ante su inmoralidad. No callamos, nos hacemos cómplices. Pero ahora bien, la ideología de género con nosotros no son tolerantes. Como no pensamos como ellos, ya nosotros somos tachados. Nos piden tolerancia, pero sin embargo ellos con nosotros no son tolerantes. Estos son los del pensamiento único. Si no piensas como ellos, estás excluido. Y ante todo esto hay que despertar. Ante todo esto, queridos hermanos, debemos estar alertas. El Papa Francisco, en este número 56, su documento, Amoris Laetitia, nos dice también lo siguiente, hablando de la ideología de género. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo, 32 tipos de sexos ahorita, y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva a proyectos educativos y directrices legislativas que promueven una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculadas de la diversidad biológica entre hombre y mujer. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Directrices legislativas, proyectos de leyes, proyectos de ley. Ahorita en el Congreso de nuestro país hay varios proyectos pro ideología de género. Por ejemplo, el aborto por violación. Por ejemplo, aborto por violación. Otro proyecto
proyecto de ley, el Estado laico. Otro proyecto de ley que van a presentar, así han dicho ya algunos congresistas, la unión civil. En el fondo es un matrimonio homosexual. Y los mismos han dicho que van a presentar una ley por crimen por odio. ¿Qué es la ley por el crimen por odio? Que ya hay en otros países, ¿sabes? Que es lo siguiente: que nosotros no debemos discriminar a las minorías. Nadie discrimina. Esa es para ellos la justificación para poner la pena. ¿Y cuál es la pena que ellos van a poner a través de esa ley? A que nosotros no podemos discriminar a las minorías, incluso con nuestros propios principios, con nuestros propios valores. Y todos los que discriminan a las minorías están generando un odio. Por lo tanto, merecen una sanción, incluso hasta la cárcel. Por ejemplo, esta charlita que yo estoy dando ahora, y estoy hablando con claridad de lo que es la ideología de género, por ahí alguien que difunde la ideología de género y defiende me dirá: estás atacando a los homosexuales, te estás metiendo con las ONGs proabortistas, estás generando odio. Vienen los policías, pues, y me capturan y me llevan a la comisaría y luego a la fiscalía y acabo en la cárcel. ¿Qué pretende esta ley? Hacernos callar, que ya los sacerdotes no prediquen al respecto, que ni sus catequistas, ni en sus colegios, para que ellos entren como en su casa propia y campeen y difundan su ideología sin ningún problema. El Estado laico, separación iglesia-Estado, ya existe eso. Estoy harto, cansado que el Frente Amplio, por ejemplo, o gente que al respecto piensa igual, que la iglesia recibe dinero del Estado peruano. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que pagar los sueldos de los sacerdotes? Estoy seguro que para darlo, y yo personalmente también. Yo no recibo ni un sol del Estado peruano. ¿Para usted le pagan mensualmente? No, no nos pagan. No nos pagan. Pero sin embargo, ¿han escuchado o no? La televisión, la radio. ¿Por qué tenemos que pagar a los sacerdotes su sueldo? No nos pagan. ¿Saben cuál es nuestro sueldo? ¿Quieren que les diga? No se lo digan a nadie. Bueno, y un secreto. ¿Saben cuánto me pagan a mí? Sus oraciones, sus rezos. Recen por el Padre, recen por sus... Esa es la mejor paga que nos dan a nosotros, para hacer la voluntad de Dios, para ser santos, para cumplir lo que la iglesia nos encarga. Ese es el mejor pago que nos dan. Ningún sacerdote recibe un sueldo del Estado peruano. Y el Estado laico pues quiere, a través de esta ley, impulsar lo siguiente: que en todos los ambientes públicos, se quiten todos los signos religiosos. Como es un Estado laico, no puedes tú dar un signo religioso por ninguna creencia. Entonces, fuera, pues, si aquí en Parquecitos tenemos la imagen de la Virgen, hay que quitarlos con esta ley. Ya no podemos salir a rezar el rosario en la calle. Ya ningún político puede jurar su cargo bajo un crucifijo, por ejemplo. Y si había una capellanía en el Ministerio de Justicia o en el Congreso, hay que quitarlo, hay que excluir todo. Así de sutil, así de peligroso es esta ideología, queridos hermanos. El número 26 del documento del 20º Sínodo de Lima, hablando de la familia y del matrimonio, dice: la familia es el primer lugar natural en el que el ser humano es reconocido como persona, querido por sí mismo y de manera gratuita. Somos conscientes de que es en la crisis de la familia donde se encuentra el origen de algunas de las deformaciones culturales de nuestra sociedad, como el individualismo, el utilitarismo, el hedonismo, el laicismo y la ideología de género. Matrimonio y familia no son una construcción sociológica casual, fruto de situaciones particulares, históricas y económicas. Por el contrario, la cuestión de la justa relación entre el hombre y la mujer hunde sus raíces en la esencia más profunda del ser humano y solo puede encontrar su respuesta a partir de este. La Iglesia, siendo consciente de la importancia de la institución familiar, ha realizado acciones para su promoción,
Y en estos últimos tiempos, con más urgencia en ella, toda acción pastoral tendrá muy escasos frutos en la tarea de evangelizar nuestra sociedad si no cuenta con la atención a la misma familia en su integridad. Queda claro, pues, uno de los peligros que destruye el matrimonio y la familia es la ideología de género. Dios, nuestro Padre, nos creó a su imagen y a su semejanza. A su imagen y a su semejanza. Es tan profundo este texto, queridos hermanos. Los animalitos, por más que lo queramos, no están hechos a imagen y semejanza de Dios. O las plantas. Nosotros somos la criatura más querida por el Señor, a su imagen y a su semejanza. Y eso está grabado en nuestra alma. Por eso el alma tiene nostalgia de Dios. Nostalgia, que es ese recuerdo, ese querer volver a Dios, porque ha salido de Dios. Hemos sido creados por amor de Dios, para amar a Dios. Esa semejanza que cada uno de nosotros tiene inscrita en su alma, tenemos que mostrarlo en este mundo, con nuestras obras, con nuestras acciones. No nos deshumanicemos. No renunciemos a lo que somos, hijos de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza, con la dignidad de hijos de Dios, con lo que hemos recibido también. No licúe su fe. La licuadora se pone, ¿qué es tu extracto de jugos? Pones todo, tu fruta. No se licúa nuestra fe. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, nuestras virtudes teologales, nuestros 10 mandamientos. No lo licúes, no lo hagas aguado, no lo disuelvas, no lo rebajes. En la iglesia no hay ofertas en nuestros principios, en nuestros valores. Tenemos el testimonio, cientos y cientos de mártires que dieron su vida por la iglesia, que dieron su vida por nuestro Señor y no renegaron por su fe. El testimonio, el ejemplo de nuestros santos, que nos señalan los caminos de que sí se puede ser santo, de que sí se puede seguir los pasos del Señor. No es algo imposible. Hacer la voluntad de Dios es buscar con nuestra fuerza la santidad. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Quién no tiene un problema en su familia? ¿Quién no tiene un problema personal? Todos. El Papa también, el obispo, la religiosa, tú como esposa, tú como novio, tú como hijo, como hermano, como padre, tienes un problema. Y a veces incluso aguantas y llevas solo. Pues tienes que compartir también, ¿eh? Comparte también con tu sacerdote, cuando te confiesas, con tu esposa, con tu esposo, con tu padre, con tus hermanos. Pero tenemos un problema, unas dificultades. ¿Quién lo tiene? Por supuesto que lo tenemos. Pero eso no es justificación para tirar la toalla. Esto no es justificación para que tú te desentiendas de tu obligación de educar a tus hijos o de defender tu vida y la vida de esa criatura que llevas en el vientre, o de defender también a tu iglesia. ¿Cuántas veces se oye cuando apuñalan a tu iglesia con injurias, con calumnias, el silencio de sus hijos? Y a veces dices, la iglesia. Oye, ¿y tú no eres iglesia? ¿Tú no eres católico? Sí, tú también eres iglesia, pues. Todos tenemos que ponernos bajo nuestros hombros a nuestra iglesia y llevarla como el Señor quiere ser llevada. La ideología de género, queridos hermanos, está entrando en nuestro país, como hace un momento decía, a través del Ejecutivo, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación. Pero también a través del Ministerio de la Mujer, de Salud, de Justicia. Estos 4 ministerios están plagados ahorita de la ideología de género. O sea, tienen más derechos estas minorías, distintos tipos de géneros, e incluso que las propias familias. ¿No se dan cuenta por qué, por ejemplo, cuántas veces el cardenal y algún otro obispo ha pronunciado y ha dicho, ¿por qué no se forma
un ministerio en la familia. Ya, al ministerio de la mujer, cámbiale el nombre, pónganle de la familia. No quieren. Porque es más lógico, porque en familia está mujer, varón, niño, abuelitos, enfermo, etc. No quieren. Porque la ideología de género, queridos hermanos, ha empezado, primero bien, hace 40 años atrás, los derechos de la mujer, un feminismo. Bien. Pero ¿qué ha pasado ahora? Se ha ido a un extremo, se ha radicalizado eso y se ha centrado solo en la mujer, pero no respetando su identidad biológica como mujer, sino así como para el marxismo el opio del pueblo era la religión, para la mujer, en la ideología de género, su opio, o sea, su mal, es su maternidad. Por eso sí al aborto, pues. Varón y mujer somos iguales, por supuesto. Por supuesto, y la iglesia siempre ha sido la primer defensor de los derechos de todos los seres humanos por igual. Igual en derechos, pero hay diferencias. No somos absolutamente iguales. No intentemos tapar el sol con un dedo, pues. No nos engañemos, ni nos dejemos engañar. En derecho, en dignidad, varón y mujer somos iguales, pero hay una diferencia. En nuestra biología, femenino, masculino, en nuestro cerebro. Por ejemplo, en el cerebro. Ustedes sabían que la mujer, el cerebro de la mujer, tiene para que a lo largo del día pueda usar 8.000 palabras. Eso está ya estudiado, yo no lo estoy inventando. Y el varón, 3.000. Por eso las mujeres hablan más también, por ejemplo. Eso es científicamente probable. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad, yo eso no me estoy inventando. Por ejemplo, si esto entendemos bien, papá y mamá se han ido a trabajar. Al final del día regresan, ambos cansados. El hombre a veces ha trabajado tal, y a lo mejor en el trabajo se ha gastado sus 3.000 palabras. Y llega a casa medio mudo. Y se le habla y es monosílabo. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Qué tal estás? Bien. ¿No? Sí, no, monosílabo. En cambio la mujer sigue hablando y hablando, ¿no? Y si no conoces bien esto, la mujer luego, aquí empiezan los problemas. Ya no me haces caso, has dejado de amarme, en quién estarás pensando, ¿no? Y se hace un mundo de la nada y resulta que el pobre hombre ya no tiene palabras. No es que está pensando en otra, no es que la ha dejado de amar. El hombre tiene proyectos, ideales. La mujer tiene procesos. El hombre, estoy hablando del cerebro, el hombre es como un piñón fijo. Por ejemplo, quiere comprar sus zapatos, él va a comprar sus zapatos. La mujer va a comprar zapatos. La mujer pasa por una tienda, otra tienda, mira el zapato donde quería comprar, no compra y se va a otra tienda. Y vuelve a la primera tienda y recién compra, ¿no? Es que es procesos. Es el cerebro. Varón y mujer somos distintos. La mujer puede estar en la casa hablando por teléfono, mirando su novela y preparando el almuerzo. Puede hacer 3, 4 o 5 cosas, incluso puede estar hablando por la ventana con la amiga. Puede hacer varias cosas a la vez. El hombre no. El hombre tiene un solo casillero, la mujer tiene 100 casilleros. Somos distintos. Así es, ¿no? Me ha hecho recordar un ejemplo el padre Ángelo de que las mujeres pueden estar hablando a su vez y distintos temas, pero a su vez están siguiendo toda la conversación, ¿eh? Todo. El hombre no. Los hombres tú lo ves en una reunión de grupo o están hablando de fútbol o de sexo o de no sé qué, pero temas fijos. Las mujeres no, 3 temas a la vez y a su vez están siguiendo la conversación, incluso de otro grupo que está al lado de ellas, ¿sabes?
queridos hermanos, voy terminando esta parte para pasar a las preguntas. Entonces, a modo de resumen, esta ideología de género quiere imponernos la dictadura del relativismo. Ojo, no todo es relativo, hay principios absolutos. Por ejemplo, el matrimonio, varón y mujer para toda la vida. Ideología de género no, por eso hay divorcios. El segundo paso es sembrar la confusión y la vergüenza por ser religioso. Te quieren hacer avergonzar de que eres católico, trasnochado, fanático religioso, medieval, ¿no? Homofóbico. No te acobardes. Que con ese tipo de eslóganes no pretendan hacerte callar. Sé valiente. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, ¿eh? Y no se bajó. Y Cristo corrigió, y Cristo fue serio. Cristo no negoció. No se trata de eliminar a los católicos para matar su fe, como a los catecúmenos romanos o a los cristeros en México. El problema es que los mártires son un manantial de fuerza renovada. Se está buscando matar la fe dentro de los católicos mismos, que sientan la necesidad de cambiar sus normas para acercarse críticamente al mundo, entre nosotros. Se premia ahorita, a través de la ideología de género, si encontramos un católico, por ejemplo, que discrepe de mí. No, padre, lo tuyo ya fue del siglo pasado, ahora la iglesia ha cambiado, la iglesia ya acepta el aborto. La ideología de género lo sacamos, titulares, ¿no? A esos católicos que venden y negocian su fe, la ideología de género los pone en los altares, para hacernos ver a todos que así debe ser la iglesia. Pero si cedemos ante eso, ya no es nuestra iglesia, ya no es la iglesia de Cristo, ya es la iglesia del hombre, ya es una iglesia humana, ha dejado de ser la iglesia instituida por el Señor, que nos ha dejado unas columnas, que nos ha dejado unos principios. No nos avergoncemos, queridos hermanos, y no nos sumemos, tal vez, a ese hermano nuestro que ha traicionado nuestra fe. El tercer paso de esta ideología es eliminar del mundo a cualquier grupo que no piense en clave relativista. Del mundo pensante, del mundo del espectáculo, del mundo deportivo, de todos los ambientes. No piensas como ellos, fuera. No se dan cuenta los medios de comunicación cómo están plagados. Y son pocos, ¿sabes? Pero nos quieren hacer ver que son la mayoría. Y la mayoría somos nosotros, que no pensamos como ellos. Pero sin embargo está copado por ellos. Y ahí no tienes espacio, ¿eh? No te admiten al debate. Solo entre ellos se invitan, entre ellos debaten. Y nos hacen creer que eso es la verdad. Y finalmente, animarlos a que quitarnos los complejos y salir a ofrecer lo que tenemos. Tenemos lo valioso, la verdad. Ellos no tienen la verdad. Nosotros como ellos no tenemos a lo mejor ayuda de los lobbies, ayudas económicas, y no hacemos como ellos planificaciones estratégicas para mentir, para manipular la verdad. Nosotros tenemos la verdad, y eso es una gran fuerza que tenemos. Tenemos nuestra iglesia, nuestra madre, fundada por el mismo Señor Jesús, que nos acoge, que nos da la gracia y que nos da la garantía de ese premio eterno, el cielo, y que a través de esfuerzo, de nuestra santidad, podemos alcanzar. Tenemos cosas valiosas. Tenemos ese puente entre Dios y los hombres, nuestros sacerdotes. Tenemos a nuestra Madre, la Virgen María. Tenemos el testimonio de tantos santos. Tenemos los auxilios de los sacramentos. Tenemos tantas cosas bonitas y valiosas. Tenemos la asistencia del Espíritu Santo. Ahora nos toca salir al frente.
Si los primeros cristianos eran menos que nosotros, 12 apóstoles y algunos discípulos y algunas familias convertidas. Y mira, por su fidelidad, dando su vida incluso, y perseguidos, quemados vivos, crucificados, lanzados a las víboras, despellejados, fieles, los 5 continentes la fe, en los 5 continentes. Nosotros que somos más que ellos no podemos. Es más, no podemos evangelizar, nos ha hecho nosotros. Que cada uno sea una semilla en su familia, en su trabajo. Nuestra fe, como católicos, no es como un vestido, como un traje, que me quito cuando quiero, uso y tiro, o uso y dejo. No, vas vestido siempre como católico. Estás en la oficina, estás haciendo compras, estás haciendo deporte, estás en una reunión social, estás en cualquier actividad humana, eres católico y debes comportarte como ellos. O el esposo o la esposa, cuando salen de la casa, se quitan el anillo y dicen, ya soy soltera, ¿no? O ya soy soltero, y se compartan como ellos. No, eres esposa cuando estás haciendo tus compritas, cuando estás yendo a comprar tu zapato, cuando estás en esa reunión, cuando estés yéndote de viaje, cuando estés con tus amigos. Eres casado, casada. Igual con tu fe. No hagas caso a la ideología de género que te quiere decir, ya pues voy a ceder con tu fe. Está bien, pero vive en tu casa. Aquí en las calles, aquí en el trabajo, no traigas tu fe, vívelo en lo privado. Enciérrate ahí en tus sacristías, en tu iglesia, pero aquí en las calles, aquí en los ambientes públicos, no me traigas tu fe. No. ¿Cómo me va a obligar a renunciar a mi fe? ¿Dónde está mi libertad religiosa? ¿Dónde está mi creencia? Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias, Padre, por esta invitación. Si hay alguna pregunta. Padre Luis, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que del 2012 al 2015 ha aumentado las enfermedades mentales en los niños 500. Es una cosa seria, hermano, y esto es fruto de la ideología de género. Nunca en mi vida he visto aquí en mi parroquia niños acólitos con tratamiento psiquiátrico. Nunca, recién los estoy viendo ahora. De 50 niños, 10 niños están con tratamiento psiquiátrico. Ahora, eso, si ustedes se quedan callados y no investigan, no preguntan a sus niños, ustedes van a tener estos problemas también, porque eso se va a extender como un problema. El domingo pasado salió primera plana. 3.6% de los niños entre 8 y 12 años en el Perú se han suicidado o han intentado suicidarse. 3.6%. Esto es una preocupación seria. Y eso es un comentario, padre. Y lo otro es Suecia, que comenzó con la ideología del género, después ha retrocedido, ¿no? Y eso me gustaría que usted se lo explique también a la gente, porque nosotros somos monos. Repetimos lo que Europa hace, repetimos lo que hace Estados Unidos. Como decía el padre, si tú no haces lo que ellos hacen, eres un anticuado, pues eres una abuelita del año 50, ¿no? Por lo tanto, Suecia, que comenzó con la ideología de género, después ya retrocedió, ¿no? Yo me gustaría, padre, que usted si le puede decir algo sobre eso. Sí, claro que sí, padre. En este país, que fue uno de los que hicieron oficial en el plan de gobierno y como política de Estado de ideología de género, y dieron todo un fondo económico de muchos millones de euros. Y un buen día un periodista dijo, esto es raro, porque mi hijo, yo de bebito, varoncito, después volvió con unos signos medio afeminados, ha vuelto a ser varoncito y ahora no sabe si es varón o mujer. ¿Qué pasó? Investigó y luego entrevistó a 5 científicos y él buscó que no sean creyentes
en materias de biología, embriología, genética, antropología, para hacer ver que el varón y la mujer son distintos y que biológicamente nacen así. Y desenmascaró a la ideología de género porque no tienen columnas y bases científicas. Todos son juegos de palabras, todos son experimentos que han hecho, pero no está demostrado por la ciencia que la ideología de género es algo válido en la ley natural. Despertó esto a los políticos, investigaron y descubrieron efectivamente toda esta patraña. Primera decisión, quitar de todos los ambientes públicos toda esa enseñanza de ideología de género, quitarle todos los fondos que les habían dado durante varios años, y ese dinero más bien han dado a organismos que defienden y impulsan la promoción del matrimonio y la familia. Y esta sociedad está empezando nuevamente a cultivar estos valores, lo que pues casi la gran mayoría ya el promedio de edad era más de 50 años, ya van teniendo más niños, por ejemplo, y los matrimonios se están constituyendo mejor, pero ha tenido que pasar 30 años, ¿eh? 30 años. En Estados Unidos el tema del aborto es todo un negocio, que a través de ese dinero se financia en otros países la difusión y la propagación de la ideología de género. Hay una multinacional, una franquicia de clínicas abortistas en Estados Unidos, Planned Parenthood, así se llama, busquen en internet, Planned Parenthood, que hace negocio con los abortos, cobra. En Estados Unidos es legal el aborto, cobra. ¿Pero qué se ha descubierto? Porque no tienen otro nombre, desgraciados estos, que hacían negocio, estamos ahora de moda el negociarse, hacían negocio con los organitos, con las células de los bebitos abortados, para hacer experimentos. Lo vendían al laboratorio y sin que sus papás sepan. Negocio con vidas humanas. Eran negocios. Y este dinero, el Planned Parenthood, es lo que financia aquí en Perú a estas ONGs abortistas. Flora Tristán, por ejemplo, Impares, Promsex, estas pseudo católicas por el derecho a decidir. ¿Ustedes creen que hacen ese amor al chancho o al chicharrón? Al chicharrón. Reciben dinero de fuera. Y estos directivos de estas ONGs, el dinero que ganan, los sueldazos que se llevan para buscar firmas y legalizar el aborto en el Perú. ¿Por qué quieren que sea legal el aborto en el Perú? Para hacer negocios. Porque ahí entran grandes farmacéuticos, laboratorios, clínicas, y con vidas humanas. Buenas noches, gracias por permitirme unas palabras. Es muy cierto lo que dice el padre. No tenemos suficiente ayuda económica como para contrarrestar todo este ataque de la ideología de género, ¿no? Lo que puedo yo observar en estos últimos años es que los colegios católicos están perdiendo un poco de fuerza. No veo esa firmeza en seguir defendiendo la fe. No sé si estoy equivocada al expresarme. Por ejemplo, ya son permisivos. Si son católicos, pues tienen que exigir el bautizo. Si no quieren que sus hijos estudien aquí, ¿no? Pues que lo lleven donde no son católicos. Entonces, esa permisividad hace que los demás católicos también ya no piensen en bautizar a sus hijos. Eso lo estoy viviendo de cerca. Mi nieto postula a un colegio católico y mi hija dice, no, ahora no es necesario el bautizo. Le digo, pero es un colegio católico. Entonces, llévalo a otro lado, pues si no quieres, entonces, ¿qué le vas a enseñar? La hipocresía, ¿no? Y es muy cierto lo que dice el padre también en su homilía, de que los jóvenes de colegios católicos, ¿qué pasa? Han pasado
pasado por el colegio como con formación católica y pues en la vida diaria o en su vida futura no son nada de lo que hemos querido darles en el colegio. ¿Por qué? Porque los padres no respaldan. Y en estos últimos años los papás tienen horario de entrada al trabajo y no de salida. Entonces los niños están más solos. Los papás no saben qué cosas les dicen en el nido, qué problemas han tenido en los colegios. Y otra cosa que un poco crudo, pero les voy a decir porque los padres no saben. Hoy en día la gran parte de la juventud vive una promiscuidad sexual. Le explico. Circunstancialmente en un consultorio tuve oportunidad de escuchar el diálogo de una joven universitaria con el médico, la doctora. La doctora le dice, pero eres muy joven para estar con estas enfermedades y todo. Ay, doctora, ¿qué le llama la atención? Aquí es todos contra todos, o no lo sabe, pregunte. ¿Qué le quería decir? Que era una promiscuidad entre los jóvenes. Yo lo que veo es hoy en día, el colegio es la salvación para nuestra juventud. Si en el colegio no son firmes, los papás no le dan. ¿De qué colegio católico sus papás lo llevan a la iglesia? No van. Yo estoy viendo seriamente de que la salvación para nuestros jóvenes está en los colegios católicos. Sí o sí están en los colegios católicos. Pues haremos marcha para defender la educación sexual sana de nuestros hijos, así como hemos hecho marcha para defender la vida del no nacido. Por favor, yo quisiera que tomen nota los sacerdotes que dirigen colegios, las religiosas que dirigen colegios. Tiene que haber más firmeza en lo que se está dando. Nada de que ese permisivo, ese temor. La catequista tiene que ser firme. No que los jóvenes confirmantes, ¡ay, que eso fue una payasada! ¿Qué es eso? Los jóvenes, los niños que hacen la primera comunión, nunca más vuelven a la iglesia. Entonces tienen que ser más exigentes con los padres también. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. A ver, una consideración. Hablando de marchas, voy a hacer una publicidad. A mi comisión le toca cada año pues organizar y coordinar la Marcha por la Vida, ¿no? Que es nuestra máxima expresión de comunión, de defensa, y en forma bonita, fiesta, familia, hijos, sí a la vida. Ahí no hay ningún herido, ahí no destruimos nada, es un cántico a nuestros valores y a nuestros principios. ¿Cuál es mi propaganda? La Marcha por la Vida del próximo año, todos cordialmente invitados, prohibido faltar, es el sábado 25 de marzo. Sábado 25 de marzo. O sea, reserven en su agenda que, como acabamos de decir, hay que entrar, no se dejen acobardar, no le tengan miedo, ¿no? Y mostremos al mundo, a nuestro país, que hay muchos millones, estamos a favor de la vida y de la familia. Con respecto a los colegios, hace 2 semanas atrás, el arzobispo de Lima ha hecho unas jornadas en todos los colegios católicos de la IEC, de las Asociaciones de Instituciones Educativas Católicas, que depende del arzobispo de Lima. Se ha hecho jornadas sobre la ideología de género, con más de 2.500 docentes, ¿no? Y ahí pues se les ha animado y se les ha formado a estos docentes sobre este tema que ahora les he dado, pero han sido jornadas más largas, ¿no? Y ojalá pues que ellos puedan poner en práctica lo que han aprendido con los alumnos y con los padres de familia. Y finalmente el bautismo. Uno da a su ser querido lo que considera que es lo más importante. Uno da lo mejor a sus hijos. Por eso los padres de ustedes, o ustedes a sus hijos, han procurado dar lo mejor en educación, vestido, alimentación. Si eso es del mundo, con mucha más razón, la vida eterna, que es a través del bautismo, la ayuda, el don, la gracia de Dios. Por eso la iglesia siempre nos recomienda y nos dice, las primeras semanas hay que bautizar a esos niños. Esos
Aquí hay que grabar. La primera, ¿por qué vas a prohibir un don espiritual, la gracia de Dios al niño y dejar que crezca? Y hay algunas teorías que dicen, no, pero que él decida pues, cuando crezca, porque tú le vas a imponer una religión que a lo mejor luego él no siga. Pues en ese caso también diríamos, entonces que él mismo coma, pues, que él mismo busque el pecho de su madre. O sea, al niño su mamá le tiene que amamantar porque sabe que es lo necesario para esa criatura. Igual en lo espiritual, tú sabes que es lo fundamental. Pertenecer a la iglesia para recibir ese don, esa gracia especial que Dios sabe dar a través del sacramento. Y si luego él crece, no quiere practicar, ya es libre, pero tú tendrás que formar y darle los valores. Buenas noches, padre. Dos preguntitas tengo en realidad. Muy cierto lo que dicen en la plática, de que la batalla está en la educación de los niños, de los más pequeños. Nosotras como comunidad tenemos un nido, revisando un poco las rutas de aprendizaje que nos da el Ministerio de Educación, justamente está todo el tema muy desarrollado de la ideología de género, ¿no? Entonces, la primera pregunta es eso, como iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer para luchar contra claro ataque a la educación de los niños? Y una segunda pregunta que me surge es, leyendo un poco, es directo en cuanto a los objetivos de promover la ideología de género, pero también en el hecho de, al momento de nosotros educar a los profesores, porque ellos reciben del ministerio esta prestación directiva para educar, pero de pronto leyendo el contenido, por lo menos hay una ruta de aprendizaje que me llamó la atención desde el título, que se llama no todo es color rosado o celeste, así se llama la ruta de aprendizaje, ¿no? Y obviamente está dirigido hacia eso, pero también como objetivo de todo eso es entender que, por ejemplo, a nivel de roles en la sociedad, los hombres y las mujeres podemos tener los mismos roles, ¿no? Entonces, pero hablan mucho a nivel de trabajo, ¿no? Por ejemplo, de que un hombre puede ser ingeniero, una mujer puede ser ingeniero, ¿no? Un hombre puede ser mecánico, una mujer puede ser mecánica, ¿no? Y habla mucho, hay mucho feminismo también detrás, ¿no? Pero de pronto las profesoras, el personal, no llega a comprender que eso, claro, tiene un mensaje detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarles a ellos que detrás de eso que parece inofensivo y que es muy cotidiano, es verdad, pero sí hay un mensaje que es peligroso para los niños, ¿no? Sí. Agradezco su pregunta y su comentario. Este folletito, que seguramente se ha distribuido y se ha vendido en esta parroquia, y hay más, se puede pedir a la Comisión de Familia, en su momento fue profético. Esto se publicó el año 1998 y lleva por título de ¿Qué género, sus peligros y alcances? 1998, publicado por la Conferencia Episcopal Peruana, por nuestros obispos. 1998, casi 15, 16 años después lo hemos reimpreso. Esto también está en internet, ¿no? O sea, todo lo que digo está en internet, pueden conseguirlo si no pueden tenerlo físicamente. Hay que estudiarlo. O sea, hermano, porque yo sugiero qué podemos hacer a su pregunta, respondo diciendo que hay que estudiar. La basura de la televisión, porque hay mucha basura, y muchos niños están solos, horas viendo solitos. Internet nos está embruteciendo, nos está llevando por lo más fácil, no nos está haciendo pensar, nos está costando estudiar, coger un libro, subrayar, hacer esquemas, resúmenes. Hay que estudiar. Una vez estudiado, hay que organizar, así como ahora que ha organizado la parroquia, así charlas o reuniones entre ustedes, entre familiares, amigos, en los colegios, a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes, enseñarles un tema fundamental que la ideología de género le huele como azufre, lo prohíbe, no quiere saber nada. La ley natural, el sentido común. Estudiar la ley natural.
y informarse sobre este tema. O sea, ¿cómo voy a dar a los demás si yo no sé qué es esto? Yo diría que no les explico la ideología de género hoy día, porque no da tiempo, pues. Les dar una cosita, chispitas, nada de lo peligroso que es. Si ustedes estudian e investigan, van a encontrar cosas que les van a horrorizar. Entonces, el propósito de hoy sería que ustedes estudien primero, investiguen, pregunten, y una vez que ustedes han asimilado, que se han empoderado del tema, como soldados, que son soldados ustedes, porque han recibido el sacramento de la confirmación, salgan al frente, busquen el campo de batalla, la mente, la formación de sus hijos, de sus niños, de los más indefensos, porque si no, van a perder la guerra, y van a entrar en crisis familiares terribles, problemas con sus hijos, y como decía el padre, traumas psicológicos increíbles, ¿ah? Eso que no habla del matrimonio homosexual y la adopción de niños, ¿ah? ¿Tú imaginas un matrimonio de homosexuales que adopten niños? Ese niñito, ¿con qué figura va a crecer? ¿Quién es el papá o la mamá? Si tiene dos papás o dos mamás. Y ya no les hablo de los casos de matrimonios homosexuales en los países que está legalizado, los problemas que hay de pedofilia, de abuso de esos niñitos. Claro, no son sus hijos, pues, ¿qué amor va a haber ahí? ¿No? A todas sus barbaridades homosexuales someten a esos niños. Siguiente pregunta. En este contexto católico en el que en nombre, o sea, a veces por ignorancia malentendemos la misericordia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el video habla de esta guerra, ¿no? ¿Cómo cuál debe ser nuestra actitud sin faltar a la misericordia? ¿No es cierto? Pero la actitud frente a todo esto que nos está rodeando de la avalancha de la ideología de género, ¿no es cierto? Toda esta, por ejemplo, mi hija de 5 años va al parque y se puede encontrar con hijos, y ya está pasando, ¿no? Niños criados por lesbianas, etcétera, etcétera. Ya está pasando en el Perú. Entonces, ¿hasta qué punto está el tema de la misericordia, ¿no?, para un católico, y el tema de entender esto como una guerra? Sí. Entendamos el contexto que se les ha proyectado el video y el contexto también de esta reflexión del día de hoy. No estamos hablando de una guerra, pues, a lo militar, ¿no? Estoy pidiendo, la iglesia no nos pide que cojamos nuestro fusil, nuestros armamentos químicos y destruyamos al enemigo, aniquilando. Es una guerra moral, una guerra espiritual. ¿Cómo se combate? A través de la oración. A través de la oración hay que rezar. Y en el orar viene el Espíritu Santo y nos hace discernir. Y Dios nos habla en nuestro corazón y nos da luz para entender, para fortalecernos. Hay que orar, queridos hermanos. Hay que leer la palabra de Dios, meditarla, reflexionarla, meditar asiduamente también. Después viene algo fundamental que nos estamos olvidando todos: la penitencia. Hay que hacer sacrificio también. Si no haces sacrificio, tu cuerpo es como un caballo desbocado, que no lo puedes tomar y te lleva donde quiere, y te va a llevar por todos los pecados capitales: soberbia, orgullo, lujuria, gula, etc. Entonces la penitencia ayuda a ese caballo, es un ejemplo, puedas tomarlo, porque si no, el cuerpo te lleva por donde quiera y te hace cometer los pecados más terribles. Oración, penitencia, formación. Hay que empezar por el ABC, el catecismo de la Iglesia Católica, que es las verdades que hemos de creer explicadas con palabras sencillas y claras. En esa formación vas a encontrar la explicación del credo, de los mandamientos de la ley de Dios, las virtudes humanas, las virtudes cristianas. O sea, ¿cómo es posible que un católico diga que respeta la casa de Dios, respeta lo sagrado, etcétera, y luego es intolerante? O sea, no hay sentido, pues. Es una doblez, falta de humildad, de sencillez, ¿no? Entonces, lo cortés tampoco debe quitar lo valiente. Oración, penitencia, formación, queridos hermanos. Eso sería mi consejo, y
Y para eso no hay que ser genios, ¿ah? Para eso no hay que tener dinero. Tienes tu capilla, tu iglesia abierta, no se te cobra. Tienes al mejor médico en el confesionario para tu cura espiritual. Tienes ahí el remedio para la enfermedad más terrible que nadie puede curar. Tu sacerdote que actúa en la persona de Cristo para darte lo que tú en ese momento necesitas y que el Espíritu Santo actúa a través de ese sacerdote. Entonces, confesión frecuente, oración, Santa Misa, eso va unido. Porque el que reza, luego va a sentir el deseo de comer y beber la sangre y el cuerpo del Señor. Y confesión, vas a ver de que no he hecho algo malo, tengo que pedir perdón a Dios antes de recibirlo a Él en mi alma. En cambio, el que no reza, va a misa por ira y comulga por comulgar, como si estuviese recibiendo una galleta, porque no tiene esa espiritualidad, esa experiencia religiosa. Y el que no reza, el que no se confiesa, va a misa, no le importa nada a su iglesia, todo es crítica, todo es murmuración, todos estamos mal y todos somos pecadores, nadie merece ser perdonado, todo lo ve malo. Y sin embargo hay cosas tan bonitas, tan bellas. Siguiente pregunta. Cierto. Acá tengo el micro. Hermano, una pregunta. Si bien es cierto Dios creó al hombre y a la mujer, también es cierto científicamente que el hombre y la mujer poseen hormonas, el hombre posee hormonas masculinas y femeninas y la mujer hormonas masculinas y femeninas. La mujer en mayor proporción las femeninas y el hombre en mayor proporción las masculinas. Pero en el caso de que estas personas no tengan muy bien proporcionadas sus hormonas, los va a llevar a comportarse de manera diferente a las personas comunes. ¿Qué hacer en estos casos? Sí, gracias. Efectivamente, existen casos en los que podemos encontrar este tipo de comportamiento, ¿no? Y en un momento de la charla les explicaba el tema de la misericordia con la justicia, ¿no? Hay que ser misericordiosos, que es misericordial, dice el Papa Francisco, ¿no? Con estas personas, no porque ellos sean malos, porque de Dios no puede salir nada malo, sino en el sentido de ayuda, de auxilio, de acogida, y hacerle ver de que si cae o decide vivir ese comportamiento que lo aleja de su identidad, puede estar causando escándalo y rechazando la ley natural. Esa es la justicia, hacerle ver la verdad también. Pero lo que no debemos hacer, y eso no es fraternidad ni es caridad, es excluirlo, humillarlo, discriminarlo. No, eso no cabe en ninguna mente cristiana. Tenemos que ir al auxilio. Aunque a la primera, a la segunda, a la tercera o a la 10ª vez te maltraten por acercarte y ayudarlo, porque a veces pasa esa actitud de celos o de dudas o de dolor por una mala experiencia, tienes que perseverar, ofrecerle la mano una y otra vez. Y al final, si no quiere coger tu mano de ayuda, pues cuando llegue tu muerte, porque algún día moriremos, le tendrás que decir al Señor: he hecho lo que tenía que hacer. Inútil, pero he hecho lo que tenía que hacer. Como el buen samaritano. Lo que no debemos hacer es pasar de largo y encima escupir. Hay que ayudar. Y luego toca a la iglesia también, como madre, organizar su pastoral con respecto a estas situaciones, a estos casos que se puede dar y se dan. Siguiente. Buenas noches, padre. Mi nombre es Miguel Ángel Quiroga y yo quisiera hacerle 3 preguntas, bien puntuales. Primero, quisiera saber cómo hay gente que es estudiosa, que dice que tiene muchas carreras y que, por ejemplo, ignora que un concordato que fue firmado por el gobierno de Velasco, de Moral Bermúdez, perdón, debió haber sido firmado 100 años atrás
porque en realidad era una compensación que se le daba a la iglesia por haber ayudado durante la época de la independencia, y no era ningún regalo que se le estaba dando. Es más, fue algo que se le dio con muchos años de retraso. En segundo lugar, quisiera saber por qué cree usted que hay gente que también dice que es muy leída y no puede no puede darse cuenta, o le parece igual una cadena como EWTN es del mismo tamaño que CNN, NBC, BBC, Fox News, que son canales que llegan a todo el mundo, que están a 24 horas del día, mientras que esta cadena, por más grande que sea, es una frente a 1 millón. Y en tercer lugar, yo también quisiera saber cómo es que puede haber gente que se dice es instruida y no sabe que el porcentaje de casos de pederastia es muy pequeño, y justamente hablan de pedofilia, que es algo distinto. Pederastia es cuando alguien tiene relaciones con un menor. Pedofilia es que puede sentir un cierto afecto, y muchas veces esas acusaciones de pedofilia son porque el sacerdote me dio un abrazo cuando me estaba confesando, porque era muy bueno conmigo. Muchas terminan siendo acusaciones falsas, como por ejemplo, no sé en qué quedó esta acusación de este joven muy partidario del aborto, que me parece que se llama Nilson Dente, pero que dijo que había sido violado, no sé qué cosa. Y tampoco se habla que, por ejemplo, los casos de pedofilia en la Iglesia Católica, comparados con, por ejemplo, los casos de pedofilia que se conocen en religiones como, por ejemplo, el judaísmo o en los mismos evangélicos, es mucho mayor, y ni qué hablar pues de que los casos que se comparen con lo que se da entre los maestros, por ejemplo. Entonces, yo quisiera saber cómo es que gente que se dice cristiana, gente que se dice católica, gente que dice que quiere mucho a la iglesia y que es muy instruida, puede conocer estas verdades elementales. Ok. Con respecto a tu último comentario, un dato estadístico. Yo soy juez en el Tribunal Eclesiástico de Lima, y más de la mitad del país, de los casos de delitos que puede cometer la iglesia internamente, llegan a este tribunal. Llevo ahí desde el 2006, 10 años. Y semanalmente 7 jueces nos reunimos y hacemos votos de los casos que tenemos. El Tribunal de Lima, decenas, miles de casos de distintos tipos, ¿no? Desde nulidades matrimoniales hasta tema de conflicto entre parroquias, entre un laico y un sacerdote, etcétera, etcétera. En Lima, la diócesis de Lima, que ve su tribunal interdiocesano a la mitad del Perú, no hay ni un caso de pedofilia, ni uno. Esos casos que salen en los medios, ¿de dónde son? ¿De Europa o Estados Unidos? Eso, o sea, yo digo estadísticamente hablando. Pero sin embargo, pues el mal, la basura, tira a todos, pues. O sea, hay que ser justos también con nuestros sacerdotes. Y ustedes conocen a sus sacerdotes, y yo, ahora la verdad tengo que decir, estadísticamente no hay ningún caso de estos 10 últimos años en el cual yo estoy en el Tribunal Eclesiástico de Lima. Con respecto al concordato, por ejemplo, del año 90, separación de Iglesia y Estado. O sea, ojo, antes del concordato, la Iglesia tenía mucho más derechos que los había adquirido por la misma historia, por la participación en la evangelización y por los mismos aportes que la Iglesia ha dado al Estado peruano. Y prueba de ello es la Constitución Política del Perú, que le reconoce a la Iglesia su labor primordial en la Constitución de la Nación del Perú.
¿Y por qué? Porque desde siempre la gran mayoría hemos sido católicos y hemos aportado algo en la formación de valores, de costumbres, de devoción popular en la constitución de esta nación. Entonces, yo diría más bien que el concordato llevó que la Iglesia Católica pierda muchos privilegios, a muchos de los que tenía desde la época republicana y colonial, incluso. Bueno, son algunos comentarios que no nos da tiempo a seguir profundizando. ¿Alguna otra pregunta? Lo damos por concluido la larga